sentados aquí en el rincón de los poetas, con monumentos a cientos de escritores maravillosos, parece el lugar perfecto para hablar de la importancia de la alfabetización infantil. Al principio, todos pensaron que se trataba de un acto real típico. Una suave brisa veraniega acariciaba los cuidados jardines del Palacio de Kensington, donde los medios de comunicación e invitados se congregaron para escuchar el discurso benéfico del príncipe y la princesa de Gales. Los periodistas esperaban los habituales discursos impecables, algunas sonrisas de la princesa Charlotte, tal vez un saludo del pequeño George, y otra sesión de fotos perfectamente preparada que acapararía los titulares durante las próximas 24 horas. Pero lo que sucedió ante las cámaras distó mucho de ser rutinario. El príncipe William alto y resuelto dio un paso al frente no con apuntes ni teleprompter, sino con determinación en la mirada. La princesa Catalina permanecía a su lado, serena y hermosa, con la mano apoyada suavemente en la espalda de Carlota. El príncipe Jorge estaba junto a ellos, mirando a su padre con ojos mucho más maduros de lo que su edad indicaba. Y allí, ante toda la nación y el mundo, el príncipe de Gales pronunció una declaración que haría añicos décadas de tradición real y transformaría para siempre la monarquía. Hoy dijo, comenzamos un nuevo capítulo, honrando el pasado y mirando hacia el futuro con confianza. En ese momento, los rumores se extendieron como la pólvora entre la multitud. Pero no fue hasta que William evocó a la difunta reina Isabel, su visión, su amable aliento, sus esperanzas tácitas para el futuro de esta familia, que la gravedad de la situación se hizo realmente evidente. A continuación, se pronunciaron las palabras que sacudieron los cimientos de la monarquía. Con efecto inmediato, mi familia desempeñará un papel público más importante, tal como Su Majestad lo dispuso. Mi hija, la princesa Carlota, comenzará sus funciones oficiales como representante de la corona. El público contuvo el aliento. Los reporteros buscaron a toda prisa sus teléfonos. Detrás de las cámaras, los funcionarios del palacio se movían con nerviosismo. No se trataba simplemente del anuncio, era el simbolismo. La joven princesa, apenas una adolescente, entra en escena con la serenidad de una futura reina, y tras ella, la fuerte e inquebrantable presencia de sus padres, no solo herederos, sino líderes. Pero había más. El rey Carlos y la reina Camila estuvieron ausentes durante el anuncio. No hay palabras de la corona ni bendición de la monarca. Solo silencio. Y en ese silencio, el mensaje fue ensordecedor. Algo había cambiado. Aquello no era una aparición simbólica. Fue una transferencia de autoridad en espíritu, sino necesariamente en título. Una coronación discreta para influir en la sociedad. La familia real acababa de hacer una declaración significativa, y el futuro ahora pertenecía a Guillermo, Catalina Carlota y Jorge. Tras las puertas reales no todos celebraban. Durante meses, si no años, habían circulado rumores bajo la brillante fachada de la monarquía británica, susurros en Westminster, sutiles cambios en el protocolo y un cambio palpable en el ánimo público apuntaban a una verdad innegable. La vieja guardia se extinguía y el destino de la familia real se reconstruía en secreto tras las puertas del palacio. Aunque el rey Carlos III había ascendido recientemente al trono, el ambiente en torno a su reinado ya se había vuelto rancio. Desde el momento en que la corona se ciñó sobre su cabeza, la monarquía ya no se impulsaba por la admiración juvenil ni por el aura de misterio que rodeaba a la difunta reina Isabel II, sino más bien por apariciones torpes, discursos tibios y una reina consorte, Camila, cuya popularidad apenas lograba destacar. Mientras tanto, Guillermo y Catalina progresaban en todos los aspectos. Su popularidad no se limitaba a la opinión de la prensa sensacionalista, sino que estaba respaldada por las estadísticas. Las encuestas los situaban sistemáticamente
como los miembros más confiables y admirados de la familia real. Sus actos públicos atrajeron multitudes más grandes, captaron la atención internacional y generaron momentos virales que los mantuvieron en el candelero. No solo tenían la apariencia adecuada, sino que también la transmitían con naturalidad. El nuevo rostro de la monarquía fresco y moderno mantienen un firme compromiso con su deber, rechazando tradiciones obsoletas. Sin embargo, algo más sutil se gestaba entre bastidores. Fuentes cercanas a los asesores reales comenzaron a filtrar detalles a la prensa, lo suficientemente vagos como para ser desmentidos, pero lo suficientemente específicos como para despertar el interés público. Las informaciones apuntaban a que William había asistido a conversaciones secretas con altos dirigentes de la Commonwealth. Fuentes no verificadas indican que Catherine ha asumido cargos de asesoramiento informal, generalmente reservados para miembros de la realeza. También hay informes de que la princesa Charlotte asistió a sesiones preparadas para los medios de comunicación mucho antes que George a la misma edad. Algunos desestimaron los informes como fantasiosos. Sin embargo, en los círculos palaciegos, el movimiento fue seguido de cerca, especialmente por Camilla, quien durante mucho tiempo había trabajado para mantener su posición no solo junto al rey, sino en el centro del poder real. Luego llegó la supuesta última carta de la reina. Antes de su muerte, se dice que la reina Isabel escribió una serie de cartas confidenciales que se mantuvieron en secreto y solo se hicieron públicas tras su fallecimiento. Una carta iba dirigida al rey Carlos, otra al príncipe Guillermo, y se rumoreaba que otra estaba destinada a Catalina. ¿Qué decían? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí se sabe es que poco después de la muerte de la reina Guillermo y Catalina, empezaron a comportarse de forma diferente. Parecían más seguros de sí mismos y estratégicos, menos diferentes con Carlos y Camila. En una ocasión, se rumoreó que Guillermo se negó a asistir a una reunión de alto nivel organizada por Carlos, optando en cambio por visitar una unidad de oncología infantil en Manchester, donde acaparó más atención mediática que el rey en Londres ese día. Fue una rebelión silenciosa, discreta, sin connotaciones de traición. Sin embargo, fue algo deliberado. Surgieron tensiones por la línea de sucesión. Aunque el príncipe George sigue siendo el heredero después de William, ha habido una creciente controversia sobre el papel de la princesa Charlotte, alimentada por los medios de comunicación y las críticas internas a la familia real. Muchos elogiaron su carisma, su dominio de los eventos públicos y su capacidad para reflejar la elegancia natural de su madre y su difunta abuela, la princesa Diana. Algunos incluso se preguntaron si la línea de sucesión podría llegar a otorgarle mayor autoridad de la prevista. Sin embargo, nada de esto se había confirmado. Tras el telón de la realeza, solo existían rumores, especulaciones y susurros de poder. Hasta ahora, con una sola declaración pública pronunciada por Guillermo en lugar de Carlos, la suposición se convirtió en realidad. El palacio ya no se sentía como una unidad cohesionada bajo un solo rey. En cambio, de repente tenía dos centros de gravedad: el rey, que poco a poco iba perdiendo protagonismo, y el príncipe y la princesa de Gales, que valientemente ocuparon ese vacío. Y con la princesa Carlota caminando junto a su padre, el mensaje quedó claro. El futuro de la monarquía había llegado y no esperó permiso. La ausencia del rey Carlos XIII durante el histórico anuncio no pasó desapercibida. Fue algo tangible. No hubo palabras, ni saludos, ni mensajes pregrabados para el público. Para un rey que en su día habló sin cesar sobre su visión de una corona modernizada, su abrupta retirada de la vida pública durante uno de los momentos más cruciales
de la historia reciente de la monarquía generó sorpresa e interrogantes. Tras las imponentes puertas del Palacio de Buckingham, se gestaba una crisis. En las semanas previas a la revelación, fuentes cercanas a la realeza notaron que el rey se volvía cada vez más reservado. Las apariciones públicas de Carlos se cancelaron discretamente, atribuyéndose vagamente al cansancio y a problemas de agenda. Siempre había sido meticuloso, casi obsesivo con su agenda. Por eso, cuando sus obligaciones formales empezaron a desaparecer, quedó claro que algo andaba mal. Al principio, los ayudantes reales restaron importancia a las preocupaciones. Un alto funcionario incluso declaró a la prensa que el rey simplemente se estaba tomando un merecido descanso tras un primer año de reinado muy ajetreado. Sin embargo, fuentes cercanas al monarca describieron una realidad mucho más caótica. Creían que Carlos luchaba contra la falta de relevancia más que contra una enfermedad. La realidad era difícil de aceptar. Tras décadas de espera entre bastidores, su momento había llegado. Sin embargo, en lugar de disfrutar del cariño público, Carlos se encontró a la sombra de su hijo. Donde quiera que iban William y Catherine, eran recibidos con calidez, elogios y entusiasmo. En cambio, las apariciones de Carlos solían ser rígidas, frías y hostiles, sobre todo cuando iba acompañado de Camilla, cuya imagen seguía siendo controvertida. Dentro del palacio, la tensión crecía. Al parecer, el rey discrepaba con sus principales asesores sobre cómo gestionar el creciente auge de la imagen pública de Guillermo. Se rumoreaba que Carlos pretendía reafirmar su autoridad con una audaz gira por la Commonwealth o una conferencia mundial de alto nivel, pero nada se concretó. Todas las propuestas se toparon con obstáculos prácticos o políticos. Luego, surgieron los rumores de que Carlos consideraba hacerse a un lado, no abdicar, ni renunciar públicamente. Sin embargo, según algunos allegados, la delegación de cada vez más responsabilidades a Guillermo bajo el pretexto de una reestructuración de la monarquía moderna comenzó ya en los últimos meses de la reina Isabel. Su Majestad, en la intimidad, había impulsado a Carlos a servir como monarca de transición, preparando al pueblo para un traspaso de poderes sin sobresaltos a Guillermo en los años venideros. Pero Camila se opuso rotundamente. Había esperado toda su vida para ser reina. Había afrontado escándalos, burlas y humillaciones solo para ser relegada, justo cuando le había asegurado el trono, pero nunca lo logró. Según fuentes cercanas, Camila se oponía fervientemente a cualquier cambio en el poder real que no girara en torno a ella y a Carlos. Ella interpretó el anuncio público de Guillermo y Catalina como una amenaza directa a la jerarquía monárquica y un insulto. Ni siquiera la furia de Camila pudo deshacer lo sucedido. Carlos, abrumado por la incertidumbre, prefirió retirarse antes que resistir. Se retiró de la vida pública, dejando un vacío que la voz segura de William llenó rápidamente. La familia real siempre se había enorgullecido de su unidad, pero la división era evidente en ese momento. El rey estaba ausente, la reina consorte se indignó, y el público observaba con admiración y optimismo a William Catherine y sus hijos, quienes ocupaban el centro del escenario. Dentro del palacio, el mensaje era alarmante. Aunque Carlos aún ostentara la corona, el poder ya se había desplazado a otra parte. Mientras los dorados rayos del sol de la tarde iluminaban los jardines del Palacio de Kensington, las cámaras comenzaron a grabar. Millones de personas siguieron la retransmisión en directo desde el Reino Unido y de todo el mundo, esperando la habitual formalidad real, un discurso exquisito de Guillermo, una sonrisa de apoyo de Catalina y tal vez un saludo amistoso de Jorge o Carlota. Pero lo que siguió fue sencillamente histórico. El príncipe Guillermo, conocido por su serenidad, subió al estrado con una seguridad poco común en los actos reales. Se habían esfumado los discursos de rigor y los gestos cuidadosamente coreografiados. No se trataba de un acto real típico, fue un punto de inflexión.
Y a su lado, no asesores, ni un alto funcionario de la corte, sino su esposa e hijos, la viva imagen de una futura monarquía. Comenzó elogiando a su abuela, la reina Isabel II, describiendo su legado, su inquebrantable dedicación al deber y la serena fortaleza que había guiado al país a través de guerras, recesiones y escándalos. Pero entonces, en un momento que conmocionó a todos los corresponsales y analistas de la realeza presentes, cambió de tema. Hoy dijo: Guillermo, con voz firme, comenzamos algo nuevo. La tradición no se abandona, más bien ha evolucionado. La corona no es una reliquia, es una promesa viva, un voto de servicio. Y esa promesa pertenece al futuro. Entonces llegó un momento que nadie podría haber predicho. Se volvió hacia su hija, la joven princesa Carlota, vestida con un abrigo azul celeste y con el cabello cuidadosamente peinado, que lucía como una auténtica princesa, incluso en su juventud, y la guió suavemente hacia adelante. La princesa Charlotte, según declaró William, ante un público atónito, desempeñará su primer acto oficial como representante de la corona. En los próximos meses comenzará a acompañar a su madre en sus compromisos oficiales. Aprenderá lo que significa servir y con el tiempo ayudará a definir una nueva visión del papel de nuestra familia en este país. El público contuvo el aliento. Incluso los más experimentados observadores de la realeza se sorprendieron. No solo fue simbólico, sino estratégico. El momento transmitió un mensaje claro. Charlotte no iba a ser una reliquia real pasiva. La estaban preparando para asumir una gran responsabilidad con el potencial de rivalizar con su hermano George en visibilidad. Las fotografías del anuncio se viralizaron en segundos. Charlotte, de pie con orgullo detrás de su padre, esbozó una sonrisa modesta que enterneció al instante a los usuarios de las redes sociales. Antes de que terminara el discurso, comenzaron a circular comparaciones con una joven princesa Diana. Los presentadores de noticias no dejaban de emitir las imágenes y algunos la llamaban la princesa del pueblo 2. Pero no se trataba solo de Charlotte. También tenía que ver con la visión de William. Al enaltecer públicamente a su hija, no solo honraba su potencial, sino que también rompía con las tradiciones patriarcales del poder real. Mientras que generaciones anteriores habrían mantenido a Charlotte en un segundo plano, William la colocó en primer plano. Y Catherine, la personificación de la gracia y la discreción, permanecía detrás de ambos, con la mano suavemente apoyada en el hombro de George, transmitiendo un mensaje distinto. Esta familia sigue adelante unida. El público estalló en aplausos. Las secciones de comentarios se llenaron de elogios. Los editoriales elogiaron el enfoque moderno, describiéndolo como el comienzo de una nueva era para la realeza. Pero mientras los elogios crecían y los flashes se disparaban en palacio, se murmuraba sobre lo que no se veía en pantalla, y la ira se extendía tras los muros de la corte. Porque mientras el mundo aclamaba a Charlotte como una estrella en ascenso, una mujer solo veía sombras emerger. Camilla, y no le hizo ninguna gracia. Mientras el público se maravillaba ante la unión y la fortaleza de la familia de Guillermo, en el escenario la escena tras las puertas del palacio distaba mucho de ser pacífica. El caos se desató en los pasillos dorados de la historia real, con la reina Camila y la princesa Ana en el epicentro. Dos mujeres que habían dedicado décadas a consolidar su autoridad dentro de una monarquía que ahora se les escapaba de las manos. Según se informa, Camila perdió los estribos en cuanto se mencionó el nombre de la princesa Carlota durante la transmisión en vivo. Según fuentes del palacio, estaba indignada, pues creía que el anuncio de Guillermo tenía como objetivo perjudicarla a ella y al legado del rey Carlos. ¿Qué derechos tiene ella?, gritó supuestamente Camilla, refiriéndose al ascenso de Carlota al trono. Es una niña. Esto es una locura. Pero no se trataba solo de Charlotte. Se trataba de lo que significaba la declaración.
el inicio de una nueva era real sin Camilla como figura central. Durante décadas había luchado por pasar de ser una paria nacional a reina consorte, soportando la hostilidad popular, el desprecio de los medios e incluso el recuerdo de la princesa Diana, que se cernía como un fantasma sobre todo lo que hacía. Había dado por sentado que finalmente había consolidado su lugar en la historia en Laoiki. Y ahora, con un solo discurso, Guillermo y Catalina habían cambiado el rumbo de la historia. Camila exigió una reunión inmediata con los principales asesores del palacio. Según algunos relatos, se enfrentó a Carlos, exigiéndole que emitiera un comunicado restableciendo el orden y confirmando el sistema monárquico establecido. Sin embargo, según se informa Carlos, se negó, alegando agotamiento, retraimiento y sentirse abrumado. Que siga su curso, murmuró un vestigio de su resolución anterior. Ya ha comenzado. Camila estaba ahora aislada. Bueno, casi. Entra en escena la princesa Ana, la firme defensora de la tradición que durante mucho tiempo había apoyado en silencio el poder de su hermano. Ana, famosa por su estricta dedicación al deber, no era aficionada a los espectáculos mediáticos ni a las maniobras de poder público. Si bien respetaba la ética laboral de Catalina, consideraba las declaraciones de Guillermo arriesgadas e irrespetuosas con su padre. Debería haberse mantenido en un segundo plano, habría dicho Ana sobre el nuevo trabajo de Carlota. Todo tiene su razón de ser. Camilla y Ana se encontraron unidas por primera vez en años debido a una resistencia común, más que a una amistad. Intentaron recabar apoyo de altos cortesanos, alegando que la declaración de Guillermo ponía en riesgo la imagen pública de la monarquía. Sin embargo, la situación ya había cambiado. El personal, que antes había seguido fielmente las órdenes de Carlos y Camila, ahora se inclinaba hacia el bando de Guillermo y Catalina. Los ayudantes más jóvenes admiraban la serenidad de Carlota. Los embajadores extranjeros contactaron con Kensington, no con Clarence House. Incluso, los principales medios de comunicación modificaron su tono, refiriéndose a la familia de Guillermo como la monarquía moderna en acción. La furia de Camila no hizo más que crecer. Una fuente cercana a la realeza recordó cómo ella merodeaba por los pasillos del palacio a altas horas de la noche, dando portazos y exigiendo cosas que nadie hacía. Ana, más tranquila, al parecer, huyó a su casa de campo, queriendo alejarse del circo mediático. Pero la distancia no podía cambiar los hechos. El público había elegido a su familia real y no eran Carlos y Camila. Eran Guillermo, Catalina, Carlota y Jorge. La generación más joven se había apropiado del relato no mediante escándalos ni engaños, sino a través de algo mucho más peligroso para la vieja guardia, el afecto genuino del pueblo. Y ninguna resistencia real podía cambiar eso. Mientras los medios se centraban en el ascenso de la princesa Charlotte y la dramática declaración de William, pocos se percataron del poder sereno y estratégico que se desarrollaba tras bambalinas. Catherine, princesa de Gales, la dama que gradual y elegantemente se había convertido en la verdadera artífice del futuro de la monarquía. La actitud pública de Catherine se mantuvo constante, serena, sonriente y de una elegancia natural. Pero tras esa plácida fachada se escondía una dama que había dedicado años a analizar los puntos débiles del palacio, memorizando sus dinámicas y jugando a largo plazo con una habilidad sin parangón. Y ahora su estrategia mostraba toda su brillantez. Esto no fue casualidad. El ascenso de Charlotte, la declaración de William e incluso la impecable imagen de la familia reunida en aquella plataforma llevaban el sello de Catherine. Ella había sido testigo de cómo la monarquía sobrevivía a tormentas de escándalo, traición y división generacional. Mientras otros se aferraban a títulos y tradiciones, ella se concentró discretamente en conectar con el público, los medios y el futuro. Y mientras Camilla luchaba por obtener la aceptación, aunque a regañadientes del público,
Catherine había cultivado un amor genuino, de ese que no se puede fabricar ni fingir. Cada visita a un hospicio infantil, cada risa espontánea con un niño asustado en la escuela y cada momento capturado por la cámara entre ella y sus hijos fueron auténticos. Y la sinceridad se había convertido en su arma más poderosa. Según fuentes cercanas, Catalina se encargó de controlar la tormenta que se desató en Palacio durante los días posteriores al anuncio. Camila estalló en cólera, pero Catalina guardó silencio. Cuando Ana cuestionó la cadena de mando, Catalina se negó a comentar. Su discreción fue más efectiva que cualquier respuesta, pero en privado distaba mucho de ser dócil. Se reunió con William Knightley para hablar sobre la opinión pública, las reacciones de la prensa y los próximos pasos. Los asesores leales a Carlos comenzaron a llegar a su campamento, impresionados por su lucidez. Algunos incluso afirmaron que Catalina había encargado secretamente encuestas internas meses antes para sondear la reacción pública ante la posibilidad de que Carlota asumiera un cargo más prominente. ¿Cuáles fueron los resultados abrumadoramente positivos? No se trataba de ambición, sino de legado. Catalina comprendió que la monarquía no podía sobrevivir simplemente preservando el pasado. Necesitaba evolucionar, volver a sentirse viva. Y, en Charlotte, vio no solo a una hija, sino un símbolo de todo lo que la corona aspiraba a ser, moderna, comprensiva e imponente. El espíritu de Diana, la sabiduría de Isabel y su propia serenidad, todo ello encarnado en la siguiente generación. Si bien la corona de Camilla brillaba en las fotografías, el poder de Catalina se había ganado, no heredado. Y ahora era innegable. Sus allegados afirmaban que nunca lo había celebrado abiertamente. No hubo alardes ni sonrisas de suficiencia. Pero en privado, una vez que las cámaras se marcharon y el palacio se aquietó, se quedó de pie en la puerta de la habitación de los niños, observando a Charlotte dormir. Y se permitió un momento de reflexión. Esto era por lo que había luchado. No la gloria, no el control. Estabilidad, continuidad. Una monarquía que sus hijos estarían encantados de moldear en lugar de simplemente heredar. Catalina la plebeya, que una vez fue insultada por su origen de clase media, se transformó en algo mucho más poderoso que una simple consorte. Ascendió a la posición de garantizar la supervivencia de la monarquía, y el palacio jamás volverá a ser el mismo. Mientras se disipaba la conmoción por la revelación real más sorprendente de la historia moderna, una verdad resonó en toda Gran Bretaña. El futuro de la monarquía ya no era objeto de especulación. Un príncipe, una princesa y dos herederos representantes tanto de la tradición como de la transformación lo expusieron con orgullo y sin complejos en una plataforma iluminada por el sol. La princesa Charlotte y el príncipe George permanecieron junto a sus padres, simbolizando mucho más que la mera sucesión. Reflejaban la promesa de un país que buscaba estabilidad, honor y una conexión genuina en una era de incertidumbre y conflicto. Charlotte serena y segura de sí misma ya había acaparado titulares y conquistado corazones. Su carisma, su naturalidad y su asombroso parecido con la princesa Diana y la reina Isabel habían captado el interés del público, pero su incorporación a las funciones oficiales de la realeza supuso un cambio significativo. Ya no era la suplente, ahora era una pieza clave en el siguiente capítulo de la corona. George, silencioso, pero vigilante, irradiaba la serena tranquilidad de un futuro rey. Aunque aún joven, su actitud durante el anuncio mostraba los primeros indicios de un líder forjado, no solo por el deber, sino también por una familia que optó por cultivar la monarquía con honestidad en lugar de con ego. Y firmemente, detrás de ellos, estaban William y Catherine, los artífices de la nueva era real. Ningún memorándum del palacio podría alterar el impacto de esa imagen. No era puramente
simbólico. Era una declaración estratégica. La fortaleza de la monarquía ya no dependía de tronos dorados ni de linajes opulentos. Ahora, emanaba de la confianza pública, la honestidad y la conexión emocional. Los miembros de la vieja guardia, Camilla Carlos y posiblemente Ana, podrían conservar sus títulos, pero la autoridad había cambiado silenciosa, poderosa e irrevocablemente. Se había producido una transición generacional en el Reino Unido y en todo el mundo. Y cuando Charlotte y George den sus primeros pasos hacia el legado que les aguarda, una cosa es segura: la corona no solo ha resistido la tormenta, sino que ha renacido en manos de sus nuevas estrellas.